pasar. Estamos en contacto directo con Sergio Fajardo en Colombia. Muy buenas tardes, Sergio. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Buenas tardes, Mariela. Un gusto saludarte. Igualmente. Listo para conversar. Usted fue candidato presidencial en Colombia y, por supuesto, todos estamos sorprendidos, un poco choqueados por la noticia respecto de que el propio presidente pide investigar a su familia. ¿Qué lectura hace usted de esto? Yo voy a hacer una lectura política y empiezo por lo siguiente. El hecho de que el presidente haya solicitado formalmente a la Fiscalía que investiguen a su hijo y a su hermano y que diga en el texto que se publicó que espera que puedan probar su inocencia es muy diciente. El presidente Petro es una persona fogueada que tiene mucha experiencia, que ha tenido 1000 disputas jurídicas, que conoce muy bien el mundo de lo que ha sido la criminalidad en Colombia, y al hacerlo público significa que tiene que tener una información muy seria para dar un paso de esa naturaleza. Muy seria la información. Durante los últimos meses ha habido muchos rumores en Colombia y esto que se está presentando pues es bastante grave, bastante complicado para el gobierno del presidente Petro y pone los reflectores sobre su familia, que es uno de los puntos más sensibles para cualquier gobernante y tiene muchas consecuencias. Me explico. Un punto fundamental del proyecto del presidente Petro es la construcción de la paz total. La paz total significa, lo que él ha propuesto es negociar con todos los grupos que están en la criminalidad al margen de la ley para que dejen y se negocie de forma tal de que se acabe la violencia en nuestro país. En principio, pues es una propuesta loable. En Colombia nosotros hemos pasado por tantas dificultades, guerrillas, narcotráfico, paramilitares. Durante mucho tiempo se han intentado negociaciones, se ha avanzado sensiblemente, por ejemplo, con las FARC, con el presidente Santos, pero esta propuesta es bastante compleja y ha mostrado algo que para mí es una característica del gobierno del presidente Petro y es un manejo caótico, errático, desorganizado, donde ocurren cosas de esta naturaleza. Doy un paso más adelante para explicarles a ustedes en una audiencia internacional. Hay varios grupos que están buscándose una negociación y tienen diferentes connotaciones. Son grupos que son, por ejemplo, grupos de guerrilla que tienen en principio un origen político y que es una negociación muy diferente a la que se puede tener con un grupo criminal que viene del mundo del narcotráfico. El presidente y su equipo no han podido coordinar esas acciones. No hay un marco claro, pero para referirnos en particular al tema que tiene que ver con el hermano del presidente en primera instancia, porque son distintas las circunstancias del hermano y del hijo. El hermano del presidente tiene que ver con la negociación que están buscando con grupos criminales asociados con el mundo del narcotráfico, que han sido parte de la violencia en Colombia, que tienen un poder muy grande en muchas partes de nuestro territorio, y en esa negociación que empezó desde la campaña presidencial, pues el punto de encuentro ha sido en las cárceles, donde hay uno de esos líderes del mundo del narcotráfico, de esa criminalidad, con sus abogados, y allá en las cárceles está la oscuridad. Ese es un mundo criminal donde se emplean todas las herramientas que utilizan en ese mundo de la ilegalidad: grabaciones, chantajes, falsificaciones, llamadas de uno, del otro, ofertas, en un mundo muy oscuro. Sergio, Y lo que parece ser, lo que se está mostrando acá es la oscuridad que pone en peligro el proyecto de paz total que quiere adelantar el presidente, pero además pone en cuestionamiento muy serio lo que significa el gobierno del presidente Petro en este momento por las implicaciones que tiene para Colombia. Sergio, el hermano de Gustavo Petro y su hijo, ¿tienen cargos formales en la administración del presidente? ¿Y de qué manera aparecen actuando y vinculados al proyecto de paz total? El hermano del presidente hizo parte durante la campaña y ha sido persona que ha tenido contactos con ese mundo de la criminalidad asociada con el narcotráfico, acompañando a una persona que es la que debería conducir todo este proceso, que se llama Danilo Rueda, que es el alto comisionado nombrado por el presidente para estas negociaciones. Pero no ha habido claridad. Nadie sabe bien qué es lo que ha pasado y, repito, se dan informaciones de que hay ofertas de dineros. Todo eso se tendrá que aclarar
pero hace parte de un muy mal manejo, una muy mala coordinación del tema más importante para Colombia y sin duda el más difícil. La complejidad de esas negociaciones ustedes las podrán imaginar. Y lo que ocurre en esas cárceles, en ese mundo, no lo sabemos. Y no ha habido transparencia para saber la forma como se adelantan esas negociaciones y están circulando una gran cantidad de rumores. El hermano del presidente Petro ha facilitado, ha acompañado, pero no tiene ninguna responsabilidad personal en ningún cargo de tipo público asociado con su gobierno y tampoco la tiene su hijo. Su hijo es diputado en el Departamento del Atlántico, que es un cargo público, pero nada que ver con el gobierno de su padre, Gustavo Petro. El caso del hijo es distinto. Se recibieron unos recursos, dice la persona que fue su esposa, que ha presentado y dice que va a presentar toda la información porque tiene las grabaciones, las imágenes, en fin, una cantidad de documentación mostrando que el hijo, dice ella, recibió plata de una persona asociada con el mundo del narcotráfico que llegó a Colombia hace un año después de pagar 18 años de cárcel en los Estados Unidos, con otra persona que está asociada con el mundo paramilitar y financiación oscura, y ella dice que tiene las pruebas. Eso es tremendo porque además dice ella, y repito, todo esto se tiene que verificar, que el hijo del presidente Petro no recibió la plata, pero no la llevó a la campaña, y ahí hay también de nuevo algo muy oscuro que pone en seria duda la credibilidad del presidente Petro y es un golpe muy fuerte para él, que de todas maneras el hecho de haberlo hecho público él ya va a suscitar y va a mantener en una discusión permanente en Colombia sobre qué es lo que está pasando y se pierde la palabra fundamental, confianza, credibilidad en el proceso que se adelanta de la construcción de la paz total y las relaciones del presidente. ¿Con qué antecedentes llegan el hijo del presidente Petro y su hermano de alguna manera a este escándalo de corrupción? ¿Tienen trabajos conocidos anteriores? El hijo es un político en el sentido electoral, ha participado en elecciones en un departamento, un estado de Colombia, y hoy hace parte de la Asamblea Departamental del Departamento del Atlántico. Él es un político en acción, por supuesto, identificado con su padre y de la mano y de la figura de su padre, pues ha tenido sus logros políticos. El hermano se convirtió en una figura, apareció en el contexto de la campaña presidencial, estamos hablando hace cerca de un año, porque empezó a darse la información de que personas cercanas al mundo del presidente Petro estaban yendo a la cárcel a hablar con las personas de ese mundo criminal que estaban allá y se pretendía y se decía que estaban haciendo contactos desde la campaña. El presidente negó eso en ese momento, pero desde ese instante el hermano del presidente Petro ha sido protagonista y ha estado alrededor de esa construcción de la paz total, repito, que tiene ese capítulo muy difícil con las organizaciones criminales que vienen del mundo del narcotráfico, del paramilitarismo, que tienen un poder muy grande en diferentes partes de Colombia, y él ha estado en esas negociaciones. No se sabía de él antes de lo que ocurrió en la campaña del hermano de Petro, no se conocía públicamente y se convirtió en una figura, y por supuesto donde está él, pues se asocia con la figura de su hermano, y pues lo que está haciendo el presidente Petro es decir que él no tiene nada que ver en la responsabilidad pública y que lo investiguen, pero es muy serio realmente lo que está ocurriendo. Por último, Sergio, ¿de qué manera han reaccionado el hijo y el hermano del presidente Petro a partir del pedido de investigación? Pues el hijo, todo esto es desafortunado, por supuesto. El hijo ha señalado que es un problema que él tiene con quien fue su ex esposa. Él dice que ella está dolida y entonces que es por eso que está diciendo estas cosas, que él no hizo nada. Ella dice que tiene todas las pruebas. De hecho, pues la información que ha circulado en los medios de comunicación en Colombia dicen que ella fue a hablar con el presidente Petro y le contó toda la información que tenía. Y el hermano no ha dado ningún tipo de respuesta. El alto comisionado para la paz, que es el que se encarga de coordinar esa labor de la construcción de la paz total, tampoco ha salido a explicar realmente qué es lo que pasa. Y tiene que ver con eso, que es parte de lo que es muy costoso en términos públicos para una persona de la política, y es no hay transparencia, no hay claridad. Entonces, cuando hay toda esa incertidumbre detrás, cualquier hipótesis se le puede validar, empiezan a surgir todo tipo de explicaciones, eso genera una confusión y le quita credibilidad al gobierno del presidente Petro.
Sergio Fajardo, ex candidato a presidente en Colombia, con la información y el análisis sobre el pedido de investigación del presidente Petro. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. A ustedes, que les vaya muy bien y muchas gracias, Mariela, por invitarme a participar con ustedes. Que estén bien.